La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer lugar. Aunque otros no te piensen, yo te pienso. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Si el Espíritu Santo es una persona con una voz, entonces tengo que oírle lo que Él quiere decirme. Si el Espíritu Santo es una persona con una voluntad, como dice primera carta de Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si el Espíritu Santo es una persona con una voluntad, entonces tengo que conocer, orar y someterme a esa voluntad. Si el Espíritu Santo es una persona con sentimientos, tengo que protegerle a Él y protegerme a mí, de no hacerle triste, o como dice el apóstol Pablo, apagar el espíritu. Si el Espíritu Santo es una persona con un propósito, una razón, un labor, una obra por la cual Él ha venido, tengo que unirme a esa obra. ¿Y cómo se puede pecar, contristar y hacer triste al Espíritu Santo? En Mateo 12 y en Marcos capítulo 3 podemos leerlo. Como Jesucristo dijo, ¿cuál es
el pecado contra el Espíritu Santo. El Señor dijo: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo alguno puede entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes? Si primero no le ata, y entonces podrá sacar su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto digo que todo pecado y toda blasfemia será perdonado a los hombres. Aquí la Biblia dice que uno puede pecar contra el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Y por qué es tan importante para nosotros saberlo? Nosotros pensamos que caemos de la gracia cuando en uno u otro momento nosotros hacemos un pecado. Y tenemos que ser honestos. Todos nosotros, todos los días, hacemos cosas que nos puede ser contado como pecado. Pero cuando uno vive bajo la gracia, es interesante, bajo la gracia. El que habita bajo el abrigo del Altísimo es el que de verdad vive bajo la gracia. El que está bajo su sombra es el que vive bajo la gracia. Cuando uno vive bajo la gracia, no significa que uno es perfecto en sí mismo, sino que tiene una promesa de Dios, la promesa del perdón continuo. Vivir bajo la gracia significa que Dios el Padre ha decidido no contar y no ver los pecados en primera línea en nosotros. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros creemos en Jesucristo, la Biblia nos llama la justicia de Dios. Bajo la gracia, cuando una persona vive con el Señor, ha recibido esa justicia, no por obras, no por propio esfuerzo, sino por ese regalo a cual el apóstol Pablo le llama la gracia. Es la gracia de Jesucristo y es la única forma de vivir con Jesucristo, es vivir bajo la gracia. Lo que para los judíos era la ley es para nosotros bajo la gracia. Y cuando nosotros estamos bajo la gracia, vivimos en ese pacto del Nuevo Testamento, donde Dios el Padre, a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, Él nos ha perdonado todos los pecados. Él nos ha lavado con su sangre, con la sangre de su Hijo Jesucristo. Y a donde Él ha decidido a perdonarnos continuamente. En un momento el pueblo de Israel, en el libro de Números, podemos aprender una lección impresionante. Israel, dice la Biblia, que 10 veces murmuró. Y acuérdate una cosa, que toda esa generación que salió de Egipto, menos Josué y Caleb, no llegaron a la tierra prometida. Fueron sus hijos que nacieron en el desierto. Y cuando Balac, un rey pagano, él le dio dinero a un profeta, supuesto profeta, que luego es llamado hechicero, brujo, loco profeta, falso profeta. Cuando ese falso profeta o profeta, como le llamas en ese momento, Balaam viene, él
solo puede profetizar, entre comillas, lo que el Señor le permite profetizar. Y en vez de maldecir a Israel, Él bendice a Israel. Balac, que le había dado dinero para que viniera para maldecir al pueblo del Señor, él se enfadó y dijo: ¿por qué le bendices si yo te he llamado para que le maldigas? Y Balaam dijo: yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Y entonces hay una frase impresionante, dice que contra Israel, contra los hijos de Dios, no hay hechicería, no hay brujería. Y dice, porque Dios no ve y no ha encontrado pecado en Israel. Tú dirás, ¿cómo? ¿No había pecado? Claro que lo había. Pero Dios el Padre había decidido de no verlo, tomarlo en cuenta. Cuando tú y yo vivimos bajo la gracia, le tenemos que dar las gracias a Dios que vivimos bajo la gracia, no bajo la ley, porque todos nosotros pecamos. Y no estoy hablando de los pecados de los últimos 40 años, sino de los últimos 40 minutos. Pero cuando uno vive con el Señor, continuamente, la sangre de Jesucristo en el Espíritu nos purifica, nos santifica. Y cuando Dios el Padre nos ve, cuando Él nos observa, Él ve en nosotros la obra completa de su Hijo. La redención, la salvación, el perdón, la justicia, la santidad. Es la persona de Jesucristo, es el brillo de Jesucristo que deja venir sobre nuestra vida ese brillo de justicia, ese brillo de perfección. ¿Somos tú y yo perfectos? No. Es como el paraguas. Cuando llueve, tú abres el paraguas y el paraguas te protege contra la lluvia. Así es la persona de Jesucristo. Así es su gracia. Cuando estás bajo la gracia, estás bajo un paraguas. Un paraguas que te protege de maldiciones, hechicería y condenación. Porque si alguien está en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:2 y versículo 1, no hay condenación ninguna para aquellos que andan en el Espíritu, aquellos que viven bajo la gracia. Pero hay un peligro, como dice Hebreos 10:29, que uno puede rechazar a la persona de Jesucristo, la sangre de Jesucristo y el Espíritu de la gracia. Y aunque tú y yo estemos salvados por su gracia, la Biblia nos dice y nos advierte que tengamos un poco de sensibilidad para no rechazar al Espíritu Santo, a su obra y a su persona. Quiero hoy junto con vosotros aprender, queridos. Os quiero invitar que me acompañáis. ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo? Esta enseñanza se llama la persona, el poder y la presencia. ¿Por qué para nosotros cristianos el Espíritu Santo es tan importante? Primero, déjame decírtelo. Nada en cuanto a lo que se refiere a Jesucristo y al Padre es posible sin Espíritu Santo. Es la persona del Espíritu Santo que está aquí ahora en la tierra el que tiene todo el poder, toda la autoridad y toda la libertad. El Espíritu Santo de Dios es una persona enviado por otra persona, por el Padre, y por otra persona, el Hijo. Tú y yo creemos en Dios el Padre,
Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es muy importante tener una relación con Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo, la gracia del Señor Jesucristo, ese amor que nos rodea, esa gracia que nos salva, el amor que nos impacta del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Si una de esas tres cosas falta en tu vida, no puedes ser un verdadero cristiano. Confíeme. Eres como un coche que normalmente tiene 4 ruedas, a la cual le falta una rueda. Si algo de esas cosas la rechazas, la gracia, y quieres ser salvo por obras, el amor, que quieres ganártelo por tu propia justicia, o rechazas la persona del Espíritu Santo, hay una nube oscura sobre tu mente. Es diabólico, absolutamente diabólico, no creer en la persona del Espíritu Santo. Esto no es una broma. Mira lo que dice Jesucristo. Cualquier palabra contra el Hijo del Hombre, cualquier pecado y blasfemia contra el Padre y el Hijo, ahí hay perdón. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? El pecado contra el Espíritu Santo es rechazar su obra, rechazar la herramienta que Él usa, rechazar su personalidad, rechazar su trato y rechazar su gracia. El pecado contra el Espíritu Santo no es que tú pecas con otro pecado, como muchos creen, ahora he caído de la gracia. Según Gálatas 5:4, la única forma de no experimentar la vida de Jesucristo, la gracia de Jesucristo, el cuerpo del Señor Jesucristo, es intentar de vivir en una propia religión. Y yo conozco el buen corazón de muchas personas. Hay muchas personas honestas que buscan a Dios en una religión. Y yo conozco personas honestas que buscan a Dios en diferentes religiones. Y si usted es una de esas personas honestas que buscan el sentido de la vida, la razón de la vida, el propósito de la vida, quiero decirle que va buscando una cosa preciosa. Pero tiene que saber que en todas las religiones el hombre busca a Dios. Pero con los cristianos es otra cosa. Dios busca al hombre. Es el Señor que nos buscó. Y la vida tiene una fuente. La vida tiene una razón. La vida tiene un propósito. Y todo eso se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. Por eso es muy importante conocer al Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo se puede hablar, porque Él habla contigo. Él te cuida, Él te ama. Cuando Jesucristo, en Mateo capítulo 12, echó fuera a un demonio por el poder del Espíritu Santo, los fariseos, los religiosos, dijeron: este ha echado fuera al demonio por Belzebub, el príncipe de los demonios. Eso Jesucristo se lo tomó muy a serio. ¿Por qué? Porque ellos estaban rechazando
blasfemando a la persona del Espíritu Santo. Y quiero decírtelo otra vez. La blasfemia contra el Espíritu Santo. O déjame explicarlo de otra forma. Y quiero que estés atento. Nosotros pensamos, bueno, algunos, los que están en el mundo son los malos. Y nosotros que estamos en la iglesia somos los buenos. ¿Sí? Pues la llevas clara. La llevas clara. La llevas clara, quiero decírtelo. Yo conozco muchas personas que son honestos. Lamentablemente no conocen al Señor. Sí, tienes razón. Si Jesucristo regresa, no serán salvos porque no han recibido el perdón de los pecados y la vida eterna en Jesucristo. Pero quiero decirte una cosa. Yo conozco gente honesta del mundo y conozco gente mala y podrida y oscura que dice que es cristiano. ¿Serio? Sí, I'm long time in the business. Estoy bastante en estos negocios. Y quiero decirte una cosa. Y quiero que estés atento. Blasfemar al Espíritu Santo. Nunca una prostituta puede blasfemar al Espíritu Santo. Ni tampoco, como muchos se creen y los machacan, sean a personas de otra religión o a personas homosexuales, y dicen, eso es el pecado contra el Espíritu Santo. Estás equivocado. Los únicos que pueden blasfemar al Espíritu Santo no son personas que no le conocen a Jesucristo. Las únicas personas que pueden blasfemar al Espíritu Santo son aquellos que se creen de poder creer en Jesucristo rechazando a la persona del Espíritu Santo. Yo conozco personas, dicen que creen en el Padre, pero rechazan al Hijo. Otros que creen en el Hijo y dicen que el Hijo es el Padre y que no existe el Espíritu Santo. Quiero decirte de todo corazón, vas en camino, pero no solo en camino, vas en el AVE a 300 por hora en camino al infierno. Porque el Espíritu Santo solo lo pueden rechazar personas que supuestamente dicen que creen en Dios, pero no quieren a la persona del Espíritu Santo. Tú y yo sabemos que la persona, para nosotros, más importante es Jesucristo. Pero Jesucristo nos dijo que había una persona que iba a expandir su obra, su nombre, su naturaleza. Y Jesucristo envió a una persona para que esté aquí en la tierra, que esté con nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, como hemos leído en Mateo 12 y en Marcos 3, se puede rechazar su obra diciendo que lo que Él está haciendo es del diablo. Cuando alguien dice, no, ese predicador o esa iglesia, eso es diabólico. Eso ya tenía que darte temor. Otra cosa como se puede rechazar al Espíritu Santo es rechazando la herramienta que Él usa. Yo no sé lo que ha pasado, querido oyente, y me da temor. Os confieso una cosa. Cuando yo me convertí,
había un temor, había un respeto, había un respeto a los siervos de Dios. Y lo mismo que el respeto a los padres hoy se ha perdido, el respeto a los padres espirituales también se ha perdido hoy, en muchos sitios. Se ha perdido el respeto, la honra. En muchos sitios el respeto a un siervo de Dios. Yo creo que algunas veces no tienen idea lo que significa ser un siervo de Dios. Una persona es, y quiero que lo sepas, una persona apartada, como dice Gálatas 1:15. Una persona reservada, que completamente solo vive para Dios. Y solo porque tú no vivas completamente para el Señor, no significa que otros no vivan de verdad completamente para el Señor. ¿Y cómo se puede blasfemar contra el Espíritu Santo? Es rechazar su personalidad. Hay sectas, hay grupos completos que rechazan la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona con sentimientos. En Efesios 4:30 dice, y no contristéis, o como dice en griego, lupeo, que significa una tristeza silenciosa, sufrir sin expresión. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la salvación. El Espíritu Santo no se va de nosotros cuando le hacemos triste. Y Él sufre silenciosamente. Pero una persona que conoce al Espíritu Santo siente cuando el Espíritu Santo está triste. Oye lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4:30. No hacer triste al Espíritu Santo. Y versículo 31 lo dice ¿cómo? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, o en griego dice blasfemia, y toda malicia. El pecado contra el Espíritu Santo es muy serio. ¿Y sabes lo que nosotros cristianos necesitamos de nuevo, querido oyente? El temor a Dios. El temor a Dios, que es obra también del Espíritu Santo, según Isaías capítulo 11, versículo 2. El temor a Dios. El temor a Dios. ¿Y sabes? Uno de los pecados contra el Espíritu Santo es creer que Satanás puede hacer los mismos milagros que el Espíritu Santo. Yo conozco gente que le da más honra, más respeto al diablo que a la persona del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le puede intentar de mentir. Hechos 5, versículo 3. Impresionante. Al Espíritu Santo se le puede intentar de poner en tentación. Hechos 5, versículo 9. Y al Espíritu Santo se le puede resistir. Hechos 7, versículo 51. Cuando el primer martirio, Estefanos, es apedreado, él le dice antes de morir, duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Y ahora oyes,
vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Yo he conocido gente que resiste continuamente al Espíritu Santo y nunca van a cambiar. Hay personas que nunca van a cambiar. Y no porque Dios no puede, sino porque ellos no quieren. Y otra vez, estoy hablando de supuestos cristianos. Porque voy a decir una cosa. Yo nunca he tenido problemas con travestis. No. Personas que dicen que son homosexuales y vienen a hablarme. Nunca de ellos alguien se metió conmigo. Ni con brujos. Ni con una bruja muy famosa que algunos de vosotros hasta conocéis de nombre de la televisión, que vino a verme y vino a enseñarme respeto, porque la pobre se cree que yo también soy guiado de un espíritu como ella. Y dije, sí, del Espíritu Santo. Pero ¿sabéis quién hace problemas? Los religiosos. Los que antes amaban a Dios de todo corazón y ahora se han convertido en criticones. Cuando han perdido la relación, han perdido la unción y han perdido el respeto. El Espíritu Santo se le puede resistir su obra, resistir su trato. He conocido también bastantes personas que es impresionante. Resisten continuamente al Espíritu Santo con una rebeldía que da miedo. Y acuérdate una cosa. El profeta Samuel, en capítulo 15, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 dice: se complace el Señor tanto en holocausto y víctimas como en que se obedezca a la palabra del Señor. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura del carnero. Y ahora oye esto. Porque como pecado de adivinación es rebelión. Cuando una persona tiene un espíritu rebelde, un espíritu anarcos, que no respeta ninguna autoridad, es un demonio. El mismo demonio que está detrás de la adivinación actúa en personas rebeldes. Y como ídolos e idolatría es obstinación. Esa palabra, obstinación, es una palabra que expresa, por ejemplo, a un caballo, a un buey, que no quiere tomar la dirección que tú quieres darle. ¿Y cuántos de nosotros hemos visto a personas que resisten a la persona y al trato del Espíritu Santo? Oíme una cosa, querido oyente. El que rechaza el trato del Espíritu Santo, rechaza el ministerio del Espíritu Santo. Además, hay otro peligro, que es falsificar la obra del Espíritu Santo. Cuando leemos en el libro de Éxodo, capítulo 28, cuando habla de la unción, dice en un momento que no puedes copiar la unción solo para olerla. Hoy veo muchas copias del Espíritu Santo, de su actuar, de sus manifestaciones. Yo creo en la manifestación del Espíritu Santo total. He visto y veo demonios salir de personas. Demonios, verdaderos demonios. No te hablo de estos
pesos pluma, pesos mosca, pesos escupitajo. No. Te estoy hablando de los verdaderos real demons, de los real ones, de los verdaderos poderosos. Porque en el mundo espiritual hay una jerarquía que tienes que imaginarte como en el boxeo. Hay demonios de cierto peso, cierto rango. Y he visto al Espíritu Santo, ni en un segundo, es que no fue ni un segundo, meterse con príncipe de demonios, él personalmente. Real príncipes, poderes impresionantes, pero poderes diabólicos. ¿Dónde estaban? ¿En la gente del mundo? No, en gente religiosa, gente supuestamente religiosa. El que rechaza la persona del Espíritu Santo, como supuestamente cristiano, dice que es cristiano, y rechaza la persona del Espíritu Santo. No estoy hablando de algunas cosas que algunos nos quieren vender como el Espíritu Santo. Que se montan un chiringuito, se montan una película que alucinas. Empujan a la gente para que caigan al suelo, para que se crean que el poder de Dios está ahí. Y sabes que yo creo en una manifestación, pero he visto mucha manipulación. Manipulación emocional, manipulación de muchas formas. Y yo también, como tú, no me gusta esa manipulación. Porque el Espíritu Santo no es un payaso, es una persona. Pero oye una cosa atentamente. Si tú dices que crees en Dios el Padre, o dices que crees en Jesucristo, y dices que el Espíritu Santo no es una persona, quiero decírtelo claramente, esas palabras son las palabras de un endemoniado. Porque los demonios rechazan que Cristo vino en la carne y que el Espíritu Santo está con nosotros. Los demonios creen en Dios y tiemblan, dice la Biblia. Pero esas dos cosas importantes, creer que Jesucristo vino en la carne, el que no confiesa que Jesucristo vino en la carne, como algunas supuestas religiones, es el espíritu del anticristo. Sea en el Islam, el budismo, el confucismo, lo que sea. Todo religión que diga que Jesucristo no vino en la carne y que murió en la carne por nosotros en aquella cruz, la Biblia le llama el espíritu del anticristo. Y el que rechaza la obra, la persona, el trato del Espíritu Santo, va al mismo camino. El Espíritu Santo se le puede hacer triste, como hemos leído. Y el Espíritu Santo se le puede apagar. Yo sé que suena un poco raro, pero lo dice en 1 Tesalonicenses 5, 19. No apagáis el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le puede insultar, despreciar. Hebreos 10, 29. Tú no puedes despreciar un árbol, o una nube, o una gota de agua, o un viento, o una ola. Despreciar, insultar solo se puede a una persona. Al Espíritu Santo se le puede hacer daño. ¿Por qué? Porque Él es una persona con un intelecto, una voluntad y con emociones. La Biblia no enseña
que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, que Él enseña a los discípulos, que Él nos recuerda las palabras de Jesucristo, que Él da testimonio, que Él convence al mundo del pecado, de la justicia, del juicio, que Él guía a los hijos de Dios a toda verdad. Él nos dejará saber todas las cosas que vienen. El Espíritu Santo nos habla continuamente de Jesucristo. El Espíritu Santo está más interesado en que tú vivas en la gracia que, como algunos dicen, en la sana doctrina. Déjame explicarte algo de la sana doctrina. Esa palabra sana doctrina, que se usa de vez en cuando, hay algunos que se creen llamados a guardar la sana doctrina. ¿Y sabes qué es para ellos la sana doctrina? La sana doctrina para ellos es que todo lo que ellos creen está bien. Pero si ellos no creen algo o no lo han experimentado, eso es del diablo. Y quiero decirte una cosa. Nadie está llamado a ser protector de la sana doctrina. Tú y yo no tenemos que alimentar de la sana doctrina, enseñar la sana doctrina, vivir en la sana doctrina. Y esa palabra, la sana doctrina, de ahí viene la palabra higiene en griego, que significa algo que está limpio, higiénico. La sana doctrina te ayuda a vivir claramente. Pero si la sana doctrina, como algunos le llaman, solo estás para que seas un criticón. Tengo una pregunta. Yo sé que hay los guardianes de las galaxias, pero hay también los guardianes de la sana doctrina. ¿Y qué pasa si estáis equivocados? ¿Qué harías? ¿Qué harías si hay cosas más allá de tu experiencia y de la revelación que Dios te ha dado? ¿Qué haces? ¿Solo porque algo no lo comprendes, lo criticas? Ten cuidado que no estés pecando contra la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habla a los creyentes. Una y otra vez lo podemos leer. El Espíritu Santo nos fortalece. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo confirma. El Espíritu Santo nos ayuda a orar, Romanos 8:26. El Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo escudriña las profundidades de Dios. Primera carta de Corintios 2:10. El Espíritu Santo reparte los dones. Es el Espíritu Santo que reparte los dones. El Espíritu Santo escribe en nuestros corazones. Todo lo que estoy diciendo son versículos que tengo delante mí aquí. El Espíritu Santo nos testificará el perdón de los pecados. Hay un versículo tremendo en Hebreos capítulo 10:15. Precioso versículo. Donde dice: y asimismo el Espíritu Santo nos da testimonio. Qué bonito que sí. El Espíritu Santo de la gloria reposa sobre los cristianos. Primera de Pedro 4:14. Él llama al ministerio, Él guía, Él te acompaña. El Espíritu Santo le habla a las congregaciones en el Apocalipsis. El Espíritu Santo te explica la voluntad de Dios. El Espíritu Santo está preparando la novia de Jesucristo para cuando Jesucristo venga. El Espíritu Santo es una persona. Y si de verdad quieres conocer a Jesucristo más,
Te aconsejo, empieza a hablar con el Espíritu Santo. Yo hablo con el Espíritu Santo. A menudo, cuando estoy solo, por las mañanas, cuando me levanto, temprano a las 3:30, y me han preguntado, pastor, ¿por qué se levanta tan temprano? La razón es por el silencio, la soledad, es la calidad del tiempo. Y quiero decirte de todo corazón y preguntarte, ¿quieres ser usado por el Espíritu Santo o quieres conocerle a Él? Y te voy a decir un secreto. Él puede usar a todos, pero no todos le conocen verdaderamente. Porque al Espíritu Santo se le conoce por intimidad, por obediencia, por confianza, por una vida continua de oración. Habla con el Espíritu Santo y vas a conocer a Jesucristo y a Dios el Padre como nunca te lo puedes imaginar. El Espíritu Santo está aquí con nosotros. ¿Y sabes qué? Me he dado cuenta que hay ciertos mensajes que los demonios odian. And the devil is a liar. El diablo es un mentiroso. ¿Sabes? Hay mensajes que a los demonios no les estorba. Pero hay mensajes que a los demonios les estorban mucho. Por ejemplo, el mensaje del reino de los cielos. El mensaje de la gracia de Jesucristo. El mensaje de la sangre de Jesucristo. El mensaje del amor de Dios. Pero hay una cosa que los demonios harán todo lo que puedan para que ni lo oigas ni lo aprendas, que es la comunión con el Espíritu Santo. Porque, querido oyente, mire, todo lo que hizo Jesucristo en esta tierra, lo hizo a través de la persona del Espíritu Santo, todo. Para que te imagines la importancia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve semejante al viento, pero no es viento. El Espíritu Santo tiene fuerza, pero no solo es fuerza. El Espíritu Santo aparece como una llama de fuego, pero Él no es solo fuego. Él es una persona. Y cuando tú vives con el Espíritu Santo, y querido oyente, mire, si quieres tener el poder del Espíritu Santo, fuerza del Espíritu Santo, ministerio del Espíritu Santo, y todo para la gloria de Jesucristo y de su amado, querido Padre en el cielo. Si de verdad quieres conocer más a Jesucristo, tú y yo necesitamos la persona del Espíritu Santo. ¿Y sabes cómo lo hace Jesucristo? Él te bautiza en el Espíritu Santo y en fuego. Mira, yo te puedo bautizar en agua, pero solo hay uno que bautiza en fuego, que es Jesucristo. Si quieres al Espíritu Santo recibirlo, no es difícil. No tienes que ayunar, no tienes que hacer oraciones largas. ¿Por qué? Aprende una lección. El Espíritu Santo viene a ti, no porque tú oras, sino porque Jesucristo se lo ha pedido. Hay personas que dicen, estoy esperando al Espíritu Santo. No. Estás esperando a alguien que ya está ahí. Algo que me pasó. Cosas de la vida, tonterías que me pasó. Estaba en una parada de autobuses. Y estaba esperando el autobús. Y esperando el autobús. ¿Y sabes qué? No me di cuenta que a 2 metros detrás mía estaba el autobús, porque estaba mirando a otra parada para el otro sitio. El autobús ya estaba todo el tiempo. El Espíritu Santo te está esperando para estar contigo,
para llenarte, para protegerte, para ayudarte, para levantarte, para animarte, para inspirarte, para enseñarte, para sanarte, para guiarte. Dios, el Espíritu Santo, para la gloria de Jesucristo, del Padre, están aquí. Y te prometo una cosa: cuando conozcas al Espíritu Santo como persona, vas a tener un amor a la palabra, un amor a la presencia, un amor a Jesucristo y a Dios el Padre como nunca te lo puedes imaginar. ¿Sabes qué? Vamos a pedirle ahora al Espíritu Santo que venga a tu vida. Ahora, no importa dónde estás, solo abre tu corazón. Si puedes, ora conmigo, repite esta oración. Y vamos a pedirle a Jesucristo, porque es el Señor Jesucristo que bautiza en el Espíritu Santo. Si de verdad quieres conocer al Espíritu Santo, vamos ahora a orar en el nombre del Señor Jesucristo y le vamos a pedir que el Señor Jesucristo personalmente, Él te bautice en el Espíritu Santo ahora. Y no importa si lo sientes, si tiemblas o te caes al suelo, eso todo no importa. Ahora lo único que importa es que tú lo recibas en el corazón. Y confíeme, lo vas a recibir. Si quieres ahora abrir tu corazón para recibir la persona del Espíritu Santo que ya está contigo, todo el tiempo estaba contigo, pero ahora ¿quieres conocerle de verdad? Entrar en una relación con el Espíritu Santo, a lo cual la Biblia le llama la comunión del Espíritu Santo. Si quieres y lo anhelas, ora conmigo ahora y di: Señor Jesucristo, te necesito, Señor, conocerte a ti, conocer al Padre. Pero yo sé, Señor Jesucristo, que todo eso solo lo puedo por el Espíritu Santo. Y te pido, Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, Señor Jesús, bautízame ahora en el Espíritu Santo y en fuego. Lléname con tu Espíritu. Y Dios Espíritu Santo, yo te doy la bienvenida en el nombre de Jesús a mi vida. Y te pido, Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Lléname con tu poder. Y te doy la bienvenida en el nombre de Jesucristo. Bienvenido, Espíritu Santo. Amén.